Muy buenos días al auditorio. Hoy vamos a hablar de tuberculosis y para ello vamos a tener como base el Consenso Argentino de Tuberculosis. Bien, la tuberculosis fue descrita por primera vez el 24 de marzo de 1882 por Robert Koch. De ahí viene el sobrenombre de bacilo de Koch. Es, es un bacilo ácido alcohol resistente, frecuentemente incoloro, aeróbico estricto. Esto quiere decir que su crecimiento está subordinado a la presencia de oxígeno y al valor del pH circulante. Por eso es que hay muchos fármacos que actúan a nivel de la cavidad que se forma, modificando el pH y así alterando el crecimiento del bacilo. Bien, estas son fotografías de microscopía del Mycobacterium tuberculosis, bien, donde el fondo azul y el colorante del contraste es azul de metileno. Bien, es muy sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta. Por eso recordarán que, o habrán visto en películas, que antiguamente los tuberculosarios consistían en ventanales enormes para que el paciente esté expuesto, como se ve en la foto, hacia el sol. La historia del Hospital Avellaneda, por ejemplo, si ustedes van algún día van a ver que todas las ventanas están orientadas hacia el este, y es para que, porque era un tuberculosario al inicio, entonces todos los pacientes estaban expuestos la mayor parte del día al sol. Bien, la multiplicación del bacilo es muy lenta, se divide cada 16 a 20 horas y ante circunstancias adversas, este puede entrar en fase de latencia y retrasar su multiplicación desde unos días hasta varios años hasta que encuentra un medio óptimo para multiplicarse. El reservorio natural del Mycobacterium tuberculosis es el hombre, tanto sano, infectado como enfermo. Después vamos a ver la diferenciación entre infectado y enfermo. Puede causar enfermedad en cualquier órgano del cuerpo, siendo lo más frecuente obviamente los pulmones. Luego puede diseminarse a otros órganos y sistemas a partir de la sangre o el sistema linfático. Esto es como es la patogénesis de la tuberculosis, que ya lo habrán visto en microbiología, en donde uno se expone, lo inhala, este puede ingresar al cuerpo y no generar infección, como en el 50% de los casos que se ve acá. Bien, o en otros casos ingresa, puede ser fagocitado por los macrófagos. Bien, la bacteria se multiplica en los macrófagos y estos pueden generar granulomas benignos, que son gaseosos. Pueden desarrollar granulomas y que se caracterizan por la necrosis gaseosa. Y esto puede generar que la bacteria deje de progresar en su crecimiento, como ocurre en el 95% de los casos, donde esos granulomas se calcifican, bien, y queda estacionada la enfermedad ahí. Otra puede generar lesiones liquefactivas o bien generar diseminación hematógena hacia otros órganos y una tuberculosis sistémica y llevar a la muerte. En esta etapa donde el paciente puede desarrollar la presencia de bacilos en el esputo, y bien cuando el bacilo está en etapa de mermar su carga y el paciente tiene una inmunosupresión, ya sea farmacológica u orgánica por algún fenómeno, este se puede reactivar y volver a la fase de multiplicación en los macrófagos y desarrollar cualquiera de estas tres etapas. Esto está bueno que este cuadro lo vean porque es muy bueno, es práctico, fácil de cómo de entender la fisiopatología de la tuberculosis paso por paso. Bien. Bueno, esto es un gráfico de cómo comienza la lesión, que hemos hablado recién. Este lóbulo superior derecho se va cavitando y luego puede diseminarse a nivel bronquial, por vía broncógena o hematógena. Bien, y hablamos de la tuberculosis extrapulmonar, que puede ser tuberculosis meningia, un cuadro grave, tuberculosis ganglionar, generando escrófulas, tuberculosis articular, bien, en cualquier estructura del cuerpo, tuberculosis ósea, vamos a ver un ejemplo del mal de Pott, la tuberculosis pleural, que es el segundo lugar de mayor frecuencia de tuberculosis luego de la pulmonar, cutánea, intestinal, la genitourinaria, peritoneal, con siembras peritoneales, pericárdica, que también es grave. Bien. Entonces, no es que solamente queda limitado al pulmón, sino que puede afectar a cualquier órgano de la economía del organismo. El diagnóstico de certeza implica el hallazgo del bacilo de Koch, bien, ya sea por exámenes directos o cultivo de secreciones orgánicas o muestra de tejido. Entonces, si yo tengo una clínica compatible con tuberculosis,
La epidemiología. En Argentina somos zonas endémicas para tuberculosis. Pero si tenemos que, por ejemplo, el paciente tiene familiares con tuberculosis, tuvo contacto con tuberculosis, vamos a ver que la prueba de tuberculina, que es la PPD, y tengo una radiografía de tórax o una tomografía de tórax compatible, y hago un examen microbiológico y este me da positivo, llegamos al diagnóstico. ¿Cómo son los métodos de obtención de muestra? Bien, primero los menos invasivos, que es el examen de esputo. Si el paciente viene con tos y expectoración, entonces yo debo aprovechar la circunstancia y pedirle que haga examen de esputo. Entonces yo le pido al laboratorista que haga un examen directo y cultivo, bien, de por 3 para VAR, para bacilo ácido alcohol resistente. Luego puedo hacer un BAL, que es un lavado bronquial alveolar, la sigla está en inglés, en donde es una endoscopia respiratoria para toma de muestra, donde yo puedo tener también un buen rédito diagnóstico, y una biopsia transbronquial para ciertos tipos de tuberculosis. Pero siempre el primero es este frasquito que sirve para juntar las muestras de esputo y dejar en el laboratorio. En la baciloscopia de esputo, la técnica es por Cien-Nielsen, es el método de elección, en la detección de tuberculosis entre sintomáticos respiratorios, por eso decía, el paciente tiene que tener tos y expectoración. Con una técnica adecuada, una primera muestra aporta casi un 80% de identificación del germen. Las normas internacionales exigen mínimamente 2 baciloscopías positivas para diagnósticos, pero ya con obtener una en donde se observa el bacilo de Koch, ya nosotros tenemos por lo menos identificación del germen para comenzar a dar el tratamiento, que es lo que mostrábamos recién. Los métodos de cultivo pueden ser en método sólido, tienen elevada sensibilidad, permite ver el aislamiento, la identificación del germen y prueba de sensibilidad. Bien, es el gold standard o patrón de oro en el diagnóstico y seguimiento de los casos de tuberculosis. Se debe hacer principalmente en una subselección de pacientes los métodos de cultivo. Bien, no todos los pacientes necesitan hacer el cultivo, solamente los que van a mostrar una característica determinada que vamos a ver más adelante. Bien, aquí le tengo que hacer el cultivo a pacientes con fracaso terapéutico y recaída, o sea que nosotros sospechamos de que el fracaso o la recaída se debe a que tiene una resistencia a una de las drogas antituberculosas. Entonces yo tengo que hacer una sensibilidad de un cultivo para ver a cuál droga es y a cuál droga responde. Paciente inmunocomprometido porque pueden tener cepas que son más resistentes, personas bajo sospecha de tuberculosis con exposición a conocida a tuberculosis resistente ya a alguna droga o a varias drogas, no solamente a una. Bien, especialmente a tuberculosis multiresistente, ya que tiene resistencia a 2 o más drogas. En niños, bien, por las graves consecuencias que puede tener, y pacientes con formas extrapulmonares, donde se va a tomar una muestra del tejido o de cualquier secreción que sea extrapulmonar, se puede hacer una muestra para cultivo. Y en esputos seriados negativos, en paciente con radiografía y cuadro clínico compatible con tuberculosis, donde yo le hago múltiples exámenes, me viene negativo los esputos seriados, pero tengo una tomografía que es compatible y el cuadro clínico que es compatible, yo me veo en la obligación de hacerle el cultivo, que si bien tarda entre 30 y 45 días, es necesario hacerlo para confirmar o verdaderamente, como es el gold estándar, descartar el diagnóstico de tuberculosis. Bien, que es el lavado bronquial alveolar, es el más utilizado en los pacientes con tuberculosis no tosedores. Tiene un rédito diagnóstico de un 62% en el examen directo y 92% en el cultivo. Bien, esto es una muestra de un BAL. ¿Cómo se hace? El paciente, preferentemente en quirófano, en el lugar donde pueda estar asistido con oxígeno el paciente, se coloca el fibrobroncoscopio, se introduce a través de la laringe, tráquea y se va al bronquio donde está la lesión. Como verán acá, viene por aquí. En este caso tiene el lóbulo medio. Entonces este es el lóbulo superior derecho, se viene hacia el lóbulo medio, se enclava, que es el término que se utiliza, que es hasta el final del bronquiolo donde yo llego con el fibro, esta es la fuente de luz y abajo está el canal de trabajo, en donde luego yo voy a instilar, esto son la segmentación pulmonar, solución fisiológica y la vez instilada lo aspiro nuevamente con la jeringa y esa muestra que yo tengo la voy juntando en los frascos de cultivo y lo voy a rotular y enviar al laboratorio. Bien. La biopsia transbronquial es parecido, es para formas miliares o infiltrados segmentarios, o sea que yo veo una lesión en el parénquima pulmonar o miliar, donde yo digo, bueno, acá puedo tener el rédito con una biopsia. Son pequeños cortes histológicos, muy, muy pequeños,
Generalmente se hacen 5 tomas y sirven para hacer cultivo. Tiene un rédito diagnóstico para tuberculosis del 73% y se apoya principalmente en el resultado histológico que puedo llegar a tener. Estas son las distintas pinzas que tenemos. Tenemos las spoon, que es cucharita, que tienen acá para anclar. Las alligator o cocodrilo. Y estas son las alligator también con una zona de anclaje. Hay que tener cuidado porque las alligator tienen la capacidad de lesionar el tejido, entonces hay que usarlo con mucho cuidado. Bien. Esto es con radioscopía de vigilancia, entonces yo coloco el fibro, llega hasta acá, a través del canal del trabajo libero la pinza y llego hasta acá. Tengo que hacer radioscopía en este caso para ver que no lastime pleura. Como yo llego hasta casi al final y hago tope, entonces yo ahí cierro la pinza y una vez que cierro la pinza tengo que sacar la muestra y muchas veces puede ocurrir de que al hacer el procedimiento genere un neumotórax. Bien, esto es un ejemplo donde si yo tengo enfermedad en el tejido conectivo, como ocurre en las miliares, o hay una consolidación, ve que yo no toco vía aérea, sino que yo voy directamente donde está el parénquima. Entonces yo muerdo con la pinza y retiro. Entonces ahí yo puedo tener muestra de tejido para hacer el estudio directo y cultivo. Bien. El ADA, que es el dosaje de adenosina de aminasa, que también se utiliza mucho, sobre todo en los líquidos de lesión. Se pide mucho cuando hay un derrame pleural, ya se lo dará en la clase en su momento, en donde uno sospecha que tiene un derrame pleural tuberculoso, entonces puede ayudarnos a acercarnos al diagnóstico, pero no genera diagnóstico. Bien, como lo he explicado al comienzo, la tuberculosis pleural es la localización más frecuente de las formas extrapulmonares en nuestro medio. Bien, el estudio histológico de la biopsia pleural es el método diagnóstico de elección, una alta sensibilidad y más aún una especificidad del 95% para el hallazgo de granulomas calcificados. El ADA es una enzima liberada por los linfocitos. Por lo tanto, no es específica porque toda aquella lesión que genere liberación o destrucción, mejor dicho, de los linfocitos, va a generar liberación de esta enzima. Entonces, por ejemplo, lesiones generadas por enfermedad del colágeno, por tumores generadores de linfocitos o por otras infecciones que liberen y destruyan linfocitos van a generar aumento del ADA. En este consenso y a nivel latinoamericano se puso como punto de corte 60 para el ADA. Bien. Entonces, como le dije, el ADA suele elevarse en enfermedades de tejido conectivo como la artritis y el lupus, tumores de la pleura como el mesotelioma, el empiema, tumores con proliferación de población T como los linfomas, y se asumió que el ADA tiene un punto de corte mayor a 60 para diferenciarla a los casos de tuberculosis de lo que no son de tuberculosis. Y usando este punto de corte tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 94%. Si yo bajo el punto de corte aumento la sensibilidad, obviamente, porque voy a captar más pacientes, pero pierdo especificidad, porque es menos probable que sea tuberculosis y más probable que sea otra enfermedad. O sea, no pierdo, lo que yo hago si bajo el punto de corte es que no se me va, entre comillas, a escapar un paciente, pero sí voy a sobrediagnosticar porque pierde especificidad. Entonces, por eso se utiliza 60 en nuestro medio. La forma de presentación, bien, más característica de la tuberculosis pulmonar primaria es la hipertrofia de los ganglios iliares y de mediastino. Recuerden que cuando ingresa, en el step by step que vimos en las diapositivas anteriores, es fagocitado por los macrófagos y esto van a las estaciones ganglionares. Bien, en la radiografía de tórax se distingue un infiltrado inespecífico y de extensión variable y trayectos lineales desde los ganglios iliares correspondientes a la linfangitis, que es el complejo bipolar o complejo de Gom. Y en el periodo de curación puede calcificarse. Desde el punto de vista clínico, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas características de la tuberculosis? Pérdida de peso, bien, el paciente puede llegar a perder hasta 10 kilos en 2 meses, generalmente se toma como referencia pérdida de 5 kilos en los últimos meses, tos por más de 2 semanas, astenia, adinamia y fiebre. El síndrome febril generalmente es vespertino, bien. Si ustedes ven esto, sacando la tos, es muy parecido a lo que son los síntomas B de las enfermedades oncohematológicas, que son pérdida de peso, astenia, dinamia, fiebre, son conocidos así como síntomas B. Entonces, un paciente que con la epidemiología que tenemos en Argentina tiene pérdida de peso, tiene tos por más de 2 semanas, astenia, dinamia, fiebre, y en contacto con un paciente bacilífero con sospecha de tuberculosis, deben prender alarma y sospechar en tuberculosis. Estas son las radiografías características del paciente con tuberculosis, donde vemos lesiones cavitadas, bien, sobre todo en lóbulos superiores, donde se afecta, esta una de perfil, esta de frente, bien, donde se ven acá las cavidades, está marcada con flecha negra. Bien, acá hay otra cavidad,
Fíjense que siempre están afectados los lóbulos superiores. Acá hay una consolidación, ahí se ve el broncograma. Bien, acá vemos otra cavidad. Estos son ejemplos. Bien, acá hay otro, donde se ve también todo el desplazamiento de la tráquea hacia el lado derecho, porque debe estar telectasiada esta zona, entonces eso retrae. Acá estamos con un hilio en lluvia, porque miren cómo cae el hilio. También hay manifestaciones, impresiones de patología pleural, por cómo está amputado el seno escotofrénico. Bien, esto ya es una tuberculosis diseminada, donde vemos lesiones en ambos campos pulmonares en 4 cuadrantes, consolidación nodulares, ¿bien? Con afectación principalmente en el lóbulo medio, o mejor dicho, en región media, región inferior, ¿bien? Del lóbulo del pulmón derecho. Acá hay una consolidación, ¿bien? Impresiona que se va a cavitar en el lóbulo superior derecho. Acá vemos ya una cavidad en lo que es el lóbulo superior derecho, y acá se transforma una cavidad en el lóbulo superior izquierdo. Esto es una tuberculosis miliar, donde vemos diseminación como mijos, que son migas, en todo lo que es, esto sería el lóbulo inferior derecho. Acá lo vemos con otro corte, donde se ven pequeños puntillados, verán ustedes, son nodulillos, son micronodulillos. Nodulillo cuando tiene una dimensión menor a 1 milímetro, a 10 milímetros, perdón, sea 1 centímetro. Son considerados nodulillos. Y acá ven que es bilateral. Los granulomas de la Mycobacterium tuberculosis, este es el ejemplo gráfico de lo que ustedes vieron acá. Bien, miren cómo se ven, bien, como granos de mijo. Característico de la tuberculosis miliar. También puede darle otras patologías, como por ejemplo las micosis profundas, el histoplasma capsulatum puede dar una lesión parecida a esta. Bien, pero siempre que ven una tomografía con estas características, piensen en tuberculosis miliar, más en pacientes con las características que dijimos. Bien, la tuberculosis miliar o tuberculosis diseminada es una forma de tuberculosis que se caracteriza por la diseminación al resto del cuerpo de pequeñas lesiones granulomatosas de aproximadamente a 1 a 5 milímetros. Bien. Su nombre viene de la apariencia de la semilla de mijo y puede afectar un gran número de órganos. Este es un ejemplo de una fractura patológica de columna que se llama mal de Pot, que es la fractura, bien, de los cuerpos vertebrales, generando, como verán ustedes, una gran incapacidad y una invalidez. Y eso cuando se hace biopsia de la vértebra, sale tejido con necrosis caseosa y se encuentra el bacilo de Koch. Estos son tuberculomas diseminados en todo lo que es el sistema nervioso central. El paciente viene con signos de foco o alteraciones del sensorio cuando hace la resonancia, como en este caso, uno ve estas lesiones que son características de la tuberculosis. Bien, esto que vemos acá es una tuberculosis de epidídimo, como digo, puede estar en todos lados, puede ser próstata, epidídimo o testicular dentro del árbol geniturinario. Bueno, una vez que terminamos la carrera de el diagnóstico y la clínica de la tuberculosis, vamos al tratamiento propiamente dicho, que anteriormente era solamente darle vitamina D, sol y nada más. Actualmente contamos con fármacos de primera y segunda línea para la tuberculosis. Bien, entonces el tratamiento original es el que se da a los pacientes que no han recibido previamente fármaco antituberculosis o los que hayan recibido tratamiento por periodo inferior a un mes porque han abandonado, no tienen acceso a la medicación o cualquier otra variante. Bien, el esquema original son 3 fármacos que tienen un efecto potente contra la tuberculosis. Bien, son la isoniazida, que tiene la H como inicial, la rifampicina, y la pirecianamida. Bien, son fármacos bactericidas, es el término que me salió recién, porque tenemos que agregar una cuarta droga que es bacteriostática. Bien, tiene la capacidad, como tiene esta, de destruir el bacilo, pero sí ayuda a tratar de manera correcta al Mycobacterium tuberculosis. En este caso se asocia siempre un cuarto fármaco como el etambutol, bien, ya que la resistencia inicial a la isoniazida y streptomicina está elevada en muchos países. Entonces, para evitar resistencia, se asocia una cuarta droga. Bien, generalmente se da la cuarta droga, que es el etambutol, que la inicial es la E, excepto la meningitis tuberculosa, donde se utiliza la streptomicina, que la inicial es la S,
porque es un cuadro de gravedad muy fuerte, entonces hay que dar esa droga. Bien. Cada uno actúa de manera distinta y acá verán que en el año 52 fue la primera que salió la isoniazida, luego aparece el etambutol en el 61, perdón, la piracinamida en el 52, es isoniazida, piracinamida, luego el etambutol y la rifapicina. Bien, estas son las 4 drogas que actúan a distintos niveles, bien, del bacilo de Koch, como verán, siempre potenciando el efecto bactericida para tratar de, como veremos más adelante, lograr el objetivo terapéutico. Se dan en 2 fases, esto es fundamental que sepan, una fase intensiva o esterilizante de la cavidad o de la lesión, que sean 2 meses de isoniazida, rifapicina, piracinamida y etambutol en forma diaria, que incluye hasta 60 tomas. Y luego una fase de consolidación de tratamiento, que son mínimo 4 meses, con solamente isoniazida y rifapicina en forma diaria, bien, que corresponde a unas 120 tomas, o en forma intermitente, 3 veces por semana, solamente si es supervisado y corresponde a 48 tomas. Pero lo que se hace habitualmente es 2 meses con 4 drogas y 4 meses con 2 drogas, que son esas que están ahí. ¿Qué es lo que yo tengo que lograr? Una rápida conversión bacteriológica del esputo, bien, para cortar la cadena de contagio y destruir los bacilos que se están multiplicando en las cavidades. Evitar las cepas resistentes. Yo cuando doy fármacos que actúan a nivel de distintos lugares dentro de la célula, bien, del bacilo, yo evito que genere formas resistentes, bien, y esterilizar todas las lesiones para evitar recaídas o recidivas en los pacientes. Entonces el tratamiento debe ser precoz, ni bien tengo el diagnóstico, inicio el tratamiento. Intensivo, como vimos, con 4 drogas, combinado para lograr mejor efecto, prolongado, mínimo 6 meses, bien, y supervisado. El paciente tiene que ir a concluir a control, si es un paciente que tiene bien establecidas las pautas de alarma, o bien debe ir un agente sanitario, sociosanitario a la casa a controlar que tome la medicación. Los fármacos de primera línea son, como dijimos, la isoniazida, la rifapicina, bien, la piracinamida, el etambutol y la streptomicina. Son las 5 de primera línea. Usted lo que tiene que saber es, como vimos acá, que los fármacos con actividad bactericida son la isoniazida, la rifapicina, la piracinamida y la streptomicida. El etambutol es bacteriostático. La dosis diaria de isoniazida es 5 miligramos kilo día, máximo 300. Rifapicina, 10 miligramos kilo día, verán que aumenta 5, máximo 600. La piracinamida, 25 miligramos kilo día. El etambutol es 20 miligramos kilo día. Entonces yo les digo que se acuerden 5, 10, 20, 25. Y el streptomicina que está en el medio, bien, 5 miligramos por viendo venosa, que es 15 miligramos kilo. Entonces es una forma fácil de aprenderse. ISO 5, RIFA 10. Si quiere poner streptomicina 15, etambutol 20 y piracinamida 25. Cada uno tiene sus efectos adversos. Generalmente dan hepatitis tóxica, intolerancia gástrica. Bien, algunas dan, por ejemplo, patología como una alteración óptica retrovulvar, el etambutol. La streptomicina puede generar ototoxicidad, bien, y afección renal con nefrotoxicidad. Esta es la única que está contraindicada en el embarazo. El resto puede administrarse de manera normal, bien, y siempre hay que hacer estudios previos a administrar las drogas, sobre todo la función hepática, si el paciente está en condiciones de recibir las drogas. También hay fármacos de segunda línea, como por ejemplo acá la rifabutina, que se da en ciertos pacientes, como por ejemplo HIV, que tienen tratamientos específicos con antirretrovirales y no pueden recibir la rifapicina, entonces usan rifabutina. Otra puede ser la ciprofloxacina, la ofloxacina, la levofloxacina, la moxifloxacina. Bien, entonces este cuadro, el que sigue ahora, es muy importante, que son los pacientes con formas graves de tuberculosis pulmonar extrapulmonar y diseminada. Se recomienda que la fase de consolidación sea más prolongada y sea de 6 a 10 meses con las 2 drogas que conocemos. En las formas pleurales y en pulmonares mínimas, con solo 6 meses estamos perfectos, con la combinación que yo le dije. En las formas ganglionares se recomienda 9 meses a expensas de prolongar por 7 meses la fase de consolidación, o sea, hago 2 meses intensiva, 7 meses de consolidación. Localización meningia, óseo, renal, el tratamiento mínimo debe ser por 12 meses, siempre con 2 meses de tratamiento intensivo y 10 de consolidación. Los esquemas originales logran la curación de casi el 100% del enfermo con 1 a 2% de recaída. Entonces es importante que sea precoz, dijimos, que sea con todos los fármacos administrados y que sea supervisado. Bien, es fundamental porque si nosotros logramos que el paciente tome la medicación como corresponde, vamos a lograr casi un 100% de curación de los casos. El esquema alternativo es para que sepan, porque hay pacientes que tienen resistencia a algunas drogas, por ejemplo la isoniazida, entonces deben hacer 2 meses con
rifapicina, etambutol, piracinamida y streptomicina en lugar de la isoniazida, y después completar 7 meses con rifampicina y etambutol. Y así con cada una de las drogas, si tiene resistencia a la rifampicina, la piracinamida o el etambutol, se van combinando los esquemas para suplantar esa droga. Bien, el uso de corticoides en tuberculosis está solamente avalado para las tuberculosis pericárdicas y la meningia, con dosis de 0,5 miligramos kilo día por 30 días en la administración de las mismas. Bien, en la meningitis y tuberculosis se ha demostrado que el uso inicial de corticoides disminuye la mortalidad. En las formas miliares es controvertido, pero se indica en casos de mala evolución y gran compromiso respiratorio, se tiene que dar corticoide también. Y se utilizan 1 a 2 miligramos kilo día, bien durante 6 a 8 semanas, o sea, durante 1 o 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses, y luego se quita con reducción gradual. Esto que decían tapering, en forma de coleratón, para no afectar las glándulas suprarrenales. Bien, esquema de retratamiento. Se define un retratamiento como la administración de un esquema de fármacos antituberculosis al paciente que ya recibió previamente una medicación específica por más de un mes. Recuerden que la diferencia con el tratamiento original es que el paciente no recibió tratamiento o recibió menos de un mes. Bueno, acá retratamiento porque el paciente ya recibió o un esquema completo o mínimo recibió más de un mes y tengo que reformular el tratamiento. Acá tenemos abandono de tratamiento, es el paciente que luego de haber tomado más de un mes deja su tratamiento por 2 o más meses. Recaída, que apareció en un cultivo de un esputo positivo en un paciente que ya ha concluido un régimen satisfactorio de tratamiento. O sea, el paciente terminó ya sea los 6 meses, 7 meses, 9 meses o 10 meses de tratamiento y aparece un esputo positivo. Y el fracaso es que la aparición de un cultivo positivo a partir de 4 meses de tratamiento, bajo tratamiento directamente observado, significa la sigla esa. O sea que el paciente fue a controles, hizo de la manera que como corresponde el tratamiento y sigue siendo positivo a partir de 4 meses, entonces hay un fracaso terapéutico. Bien, entonces, ¿qué hacer ante un caso de retratamiento? Bien, se puede hacer en primera instancia un buen detalle de la historia clínica de los fármacos tomados previamente por el paciente, bien, para tener en cuenta si es que hay una resistencia a una de las drogas, y solicitar pruebas de susceptibilidad, que es el antibiograma, y eso se hace a través del cultivo del bacilo de Koch. Bien. Hay tuberculosis que son multiresistentes, que son resistentes a la ISO y a la rifa, como mínimo, y es la de mayor gravedad. La extensamente resistente, que tiene resistencia a drogas de segunda línea, como fluorocoloquinas, ya sea oxifloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, e inyectables, como la streptomicina. Monoresistente a una sola droga, y poliresistentes, aquellas que no respondan a 2 o más fármacos, no incluyendo resistente asociada a RIFA y a ISO. O sea, la más grave de todas son estas dos. La multiresistente y la extensamente resistente, bien, en donde acá yo ya tengo, aparte de resistencia a la ISO y a la RIFA, a también la droga de segunda línea. Bien, ¿qué hacemos con las tuberculosis multiresistentes o poliresistentes si aún no tengo el antibiograma? Opción 1. Prescripción del último esquema terapéutico que tuve con el paciente hasta conocer el antibiograma. O 2. Administrar 3 o 4 fármacos adicionales que el paciente no haya recibido previamente, incluyendo un aminoglucósido. Bien, amikacina, streptomicina, de la familia de los aminoglucósidos. Bien, cuando es multiresistente o poliresistente, el esquema debe incluir un aminoglucósido y 2 o 3 drogas que haya demostrado sensibilidad al antibiograma. Hay una fase inicial a 2 a 6 meses, bien, que excluye un inyectable. Bien. Debe aplicarse el aminoglucósido en forma intermitente, bi o trisemanal, para disminuir su toxicidad, sobre todo renal, recuerden que son nefrotóxicos, y una fase de continuación oral. La duración del tratamiento en este tipo de tuberculosis debe ser mínimamente de 18 meses a partir de obtener el primer cultivo negativo, con no menos de 6 cultivos negativos en ese periodo. Para este tipo de pacientes hay internaciones especiales en sala de aislamiento. Por ejemplo, el Hospital Muñiz, que es el de referencia en tuberculosis, tiene pabellones especiales para este tipo de tuberculosis multiresistente o extensamente resistente. Situaciones especiales como el paciente HIV-Sida, que tiene mayor susceptibilidad a padecer tuberculosis por la inmunosupresión celular que tiene. El tratamiento de tuberculosis es prioritario en estos pacientes respecto a la terapia antirretroviral, por lo cual si muchas veces comenzamos o diagnosticamos el HIV-Sida a partir del paciente que tiene tuberculosis, se debe iniciar primeramente el tratamiento por la tuberculosis y luego del primero o segundo mes de tratamiento administrar la terapia antirretroviral. La duración se debe extender a 9 meses, a expensa, como siempre, de la segunda fase. Bien, con la insuficiencia renal hay que tener cuidado. Fíjense que la principal vía de excreción de la ISO y la rifa es hepática, por eso siempre hay que
pedir hepatogramas antes, durante y después del tratamiento para la tuberculosis. La piracinamida es metabólica, pero también se elimina por riñón, y el etambutol y la streptomicina vía de excreción renal, entonces se debe ajustar según el clearance de creatinina y la función renal. Cuando hay insuficiencia hepática, bien, en caso de una hepatopatía severa o evolutiva, es aconsejable el esquema terapéutico sin incluir fármacos potencialmente hepatotóxicos. Se debe indicar de primera elección el etambutol y la streptomicina y una quinolona, bien, y la cicleserina por un periodo mínimo de 18 meses, con la streptomicina en una fase inicial de 2 a 3 meses. Bien. Esto es para lograr una fase intensiva con drogas que sean bactericidas como la streptomicina y acompañada de bacteria estática como el etambutol. En caso de embarazo y lactancia, se recomienda el esquema original o estándar. Todos los fármacos de primera línea pueden ser indicados excepto la streptomicina. Se recomienda indicar piridoxina, 25 miligramos día en las embarazadas que reciban isoniazida, bien, para evitar las anemias. Y si bien los fármacos antituberculosos pueden estar presentes en pequeñas concentraciones de la leche materna, estos niveles no son bien tolerados por los lactantes. Bien, reacción adversa, la hepatotoxicidad es la más frecuente. Todos los pacientes deben tener un hepatograma antes de comenzar el tratamiento y se les debe informar sobre las posibles reacciones adversas de fármacos. Bien, los pacientes con antecedentes de enfermedad hepática o hepatograma normal, alcoholismo, embarazo, HIV, es necesario el monitoreo regular de la función hepática semanalmente el primer mes, luego quincenalmente el segundo mes, y luego periódicamente durante un mes durante todo el tratamiento antituberculoso. Fundamental, y siempre se pregunta, cuando las transaminasas aumentan más de 5 veces el límite superior de lo normal, o sea, la COT y la GPT, sin síntomas, o el paciente tiene síntomas, bien, que aumentaron más de 3 veces las transaminasas o la bilirrubina, los fármacos deben suspenderse, bien. El paciente debe ser evaluado con exhaustivo interrogatorio sobre enfermedades hepáticas o biliares que tengan, bien, factores de riesgo como el alcoholismo, el ingesta de otros fármacos, serología para hepatitis viral y una ecografía hepática de vías biliares. Bien, y administrar por lo menos 3 fármacos no hepatotóxicos, como dijimos anteriormente. Cuando el hepatograma se normaliza, se administran nuevamente los fármacos en forma secuencial, comenzando con la rifapicina, que es la que menor hepatotoxicidad produce. Luego, si no hay aumento de las transaminasas, vamos agregando una por una secuencialmente la isoniazida. Luego la piracinamida, que es la que más frecuentemente produce hepatotoxicidad. Bien, y si aparecen síntomas, aumenta la transaminasa, se suspende la última droga administrada, que es la que genera el aumento de las enzimas hepáticas. Si la tolerancia es buena, se continúa con el esquema estándar y se suspenden los fármacos alternativos. Intolerancia digestiva, cuando aparece, por ejemplo, náuseas, vómito, dolor abdominal, hiporexia, se solicita un hepatograma y las transaminasas están normales o por debajo de 3 veces el valor del límite superior al normal. Los síntomas no son atribuibles a la toxicidad hepática y debe continuarse el tratamiento administrado y dar tratamiento sintomático para las náuseas y los vómitos. Bien, generalmente se debe controlar el tratamiento con un examen clínico, laboratorio de rutina que incluya función renal, hepática, hemograma, bien, un examen oftalmológico por el etambutol y audiometría si que recibe streptomicina, bien, al primero, al segundo mes de tratamiento y luego bimestral. ¿Cada cuánto tengo que repetir el examen de esputo? Preguntarán. Bueno, el examen bacteriológico del esputo se efectuará mensualmente hasta la conversión, o sea que el directo de la tuberculosis, bien, me dé negativo y con excedencia de cultivo en el caso de multiresistente o las extensamente resistente o multiresistente, se tienen que hacer controles bimestrales mínimo 5 años, son tuberculosis muy graves. La radiografía de tórax puede seguir una periodicidad bimestral. Las lesiones, pueden quedar persistentes durante mucho tiempo o quedar como secuelas, bien, y no quiere decir que esté de manera aguda la enfermedad. La cirugía de tuberculosis actualmente es complementaria al tratamiento médico y está dirigida a las secuelas, por ejemplo, si hay adherencias pleurales, si quedan lesiones que tengan predisposición al neumotórax o al hidroneumotórax o al empiema, o sean cavidades que sangren continuamente, se puede resecar esa sección si es que las condiciones del paciente lo permiten. Recuerden que muchas veces la tuberculosis afecta a pacientes desnutridos, pacientes con mal estado general, entonces no se encuentran en condiciones de tolerar una cirugía y un postoperatorio de una resección de un lóbulo o de un segmento por distintas cuestiones orgánicas. La multiresistente a la cirugía es en caso seleccionado y un tratamiento efectivo logrado con conversión bacteriológica del esputo entre el 50 y el 90. Es muy amplio el rango que hay. Bien, criterio de internación. ¿A quién interno de los pacientes de tuberculosis? A los que tienen forma severa,
a lo que tienen complicaciones, asociaciones morbosas que indiquen si una internación, por ejemplo, hemoptisis o hemoptisis descompensante, que tienen reacciones adversas severas, como una hepatotoxicidad, bien por la droga, o motivos socioeconómicos que impidan que el tratamiento ambulatorio inicial pueda ser llevado a cabo, si un paciente que no tenga domicilio, que no tenga acceso a la medicación, que tenga un bajo nivel educacional, que el paciente no tenga un acompañamiento, una contención familiar y que nosotros sospechemos que no puede llevar a cabo el tratamiento en su casa, debe quedarse internado hasta lograr que lo ubiquemos bien y que un agente sociosanitario pueda controlar el tratamiento. La quimioprofilaxia o prevención se puede hacer a través de barbijos, que usamos nosotros habitualmente con los pacientes con sospecha de tuberculosis, y con fármacos. Bien, los contactos son todas las personas expuestas o relacionadas al caso índice o caso problema. De alto riesgo son los que están durante más de 6 horas en contacto con estos pacientes. Mediano riesgo, contacto diario menor a 6 horas, y bajo riesgo son esporádicos. Las personas inmunocomprometidas son consideradas siempre de alto riesgo, independientemente de la frecuencia del contacto. El caso índice inicial es el primer caso conocido de tuberculosis de cada grupo, bien, y por lo tanto el que da comienzo a la evaluación de los contactos. La fuente de infección es el enfermo de tuberculosis pulmonar o laringia, que elimina los bacilos en sus secreciones. El mayor riesgo de contagio lo presentan los pacientes con examen directo de esputo positivo, porque son bacilíferos y tienen alta chance de contagiar al resto de los pacientes. Y aquellos que tienen baciloscopía negativa no es que no contagien, sino que contagian, pero tienen muy baja chance de contagiar en menor medida. Bien, todo estudio de foco debe incluir el registro de todos los contactos, bien, examen clínico exhaustivo de los contactos, prueba de sensibilidad tuberculínica, que es la PPD, examen de radiografía de tórax y bacteriológico, si fuese posible, si tienen síntomas los pacientes. Un ejemplo, si un paciente está en un lugar cerrado, como por ejemplo puede ser internación en un lugar psiquiátrico, un nosocomio psiquiátrico o en una penitenciaría, se debe estudiar a todos los contactos. Si está en contacto con 15 reclusos más 5 policías, se debe estudiar a los 20 pacientes haciendo radiografía de tórax, examen de esputo si es que tienen síntomas, PPD, examen clínico de todos esos pacientes para quedarnos tranquilos de que los contactos que estuvieron, que son estrechos, no tengan tuberculosis. Bien. La prueba de sensibilidad de tuberculina o PPD, la prueba de Mantoux, es una reacción de hipersensibilidad retardada, bien, frente a las proteínas del bacilo. Se la aplica en la piel, según la técnica de Mantoux, y se la mide a las 48 a 72 horas. Se hace una regla corta y se mide la induración de manera transversal. Cuando es menor a 4 milímetros es negativa, con entre 5 nueva dudosa y mayor a 10 positiva. Bien, en lo inmunocomprometido, el punto de corte es mayor o igual a 5 y se lo asume como infectado, bien, porque generalmente tiene una menor respuesta inflamatoria linfocitaria. Bien, se propone también el mismo valor para los contactos que son estrechos, o sea que tuvieron más de 6 horas, de los pacientes bacilíferos, con el objeto de priorizar la detección y no perder ese tipo de paciente que puede estar infectado por tuberculosis. Bien, puede haber falso negativo en pacientes que están con una inmunidad alterada, no tienen linfocitos para desencadenar la reacción de nutrido, diabetes, HIV, tuberculosis grave, porque el reactivo pierde potencia, porque, digamos, no se conservó de manera adecuada, está vencido, o hay falla técnica en la administración y en la aplicación de la prueba. Y la falsa positiva, por ejemplo, si es que se colocó la vacuna en la BCG, va a ser en poco tiempo en relación a la prueba de PPD. Eso ocurre mucho en los países europeos, porque ellos no tienen el calendario de vacunación que tenemos nosotros, que nosotros nos colocamos la BCG cuando nacemos, ya no nos volvemos a colocar. En cambio, ellos sí tienen, una vez, según la epidemiología, nueva administración de BCG, y si uno le hace una prueba de PPD cuando se hizo la colocación de la vacuna en la BCG, obviamente va a dar un falso positivo. Bien, indicación en la prueba: cuando uno quiere buscar pacientes infectados en contacto, no enfermos, sino infectados, o sea que tienen el bacilo pero no tienen síntomas, y el viraje tuberculínico y efecto booster, que es el reforzador que vimos nosotros recién. Esta es la prueba de tuberculina, se colocan 2 centímetros cúbicos, bien, derivado proteico del bacilo, y se mide de manera transversal. Bien. Se mide la induración, luego de 72 horas, se marcan los bordes de la pápula, bien, y se expresa el resultado en milímetros. Si tiene más de 10 milímetros es positivo, y si el paciente es HIV se considera positivo más de 5 milímetros. Bien, el viraje es cuando hay un cambio mayor a 10 milímetros, bien, y si son pacientes en contacto estrecho se puede considerar 5, eso se tiene que evaluar bien. Bien, el efecto booster y reforzador, el que ya le expliqué, es cuando un paciente
se realizó una prueba de tuberculina, ya sea muy cercana a otra prueba de tuberculina previa para ver el viraje, no dejó tiempo, o bien cuando se colocó la vacuna en la BCG, por ejemplo, hace poco tiempo. Bien, el examen bacteriológico ya hablamos recién de cómo se toman las muestras. Las muestras de esputo en días sucesivos reportan casi un 80% de hallazgo, bien, aunque las normativas internacionales sugieren 3. La quimioprofilaxis es la intervención destinada a reducir el riesgo de enfermedad por tuberculosis en una población que es susceptible, bien, mediante la administración de una o más drogas. Hay 3 tipos de personas: las no infectadas, o sea que no tienen clínica de tuberculosis, bien, ni PPD, bien, o sea que no tienen rasgos o estigmas de tener el bacilo en el cuerpo. Los infectados, que son aquellos que no tienen síntomas, pero que tienen una prueba de PPD positiva. Y las enfermas, que son las que tienen síntomas, bien, y son los que generalmente se diagnostican. Bien. El grupo A, salvo caso de niños, contacto estrecho menores de 35 en paciente HIV, se sugiere posponer la quimioprofilaxis. Hablamos grupo A, son los no infectados, no hay que darle quimioprofilaxis, salvo en niños en contacto estrecho menores de 35 en paciente HIV. Bien. El grupo B, que son los infectados, lo que se sugiere es que todo infectado con mayor riesgo de enfermar debería recibir quimioprofilaxis. En el grupo C, todo paciente debe cumplimentar un tratamiento completo, no es quimioprofilaxis, sino ya tratamiento completo para la tuberculosis porque está enfermo. La quimioprofilaxis primaria consiste en la administración de medicamentos específicos para evitar la infección por Mycobacterium tuberculosis, indicado en pacientes HIV negativo, personas sanas menores de 35 años con contacto estrecho de pacientes bafílicos. ¿Por qué nos basamos en 35 años como punto de corte? Porque se vio que después de los 35 años hay mayor riesgo que beneficio por la hepatotoxicidad de administrar la isoniazida. Entonces, claramente antifímicos, como dice ahí, que son los antituberculosis, son sinónimos, se dan en pacientes jóvenes. La quimioprofilaxis secundaria o tratamiento de la infección tuberculosis latente, bien, es el evitar el desarrollo de la enfermedad. Bien, y los esquemas de quimioprofilaxis secundaria deben extenderse un mínimo de 6 meses y 9 meses en paciente HIV positivo. En caso de quimioprofilaxis primaria son 3 a 6 meses. La indicación de la quimioprofilaxis secundaria son contacto domiciliario de pacientes con TBC bacilífera menores de 35 años, con el viraje tuberculínico o cuando hay historia de TBC activa con terapéutica inadecuada o sin ella habiendo descartado la enfermedad actual. Hallazgo radiológico o lesiones que sugieren tuberculosis pulmonar del adulto curada sin tratamiento previo. O aquellos pacientes que reciben tratamiento de inmunosupresores, por ejemplo corticoides, a dosis igual o mayor a 15 mg día de prednisona por 2 semanas o más. Bien, y pacientes con enfermedad inmunosupresora como el HIV o relacionada con mayor riesgo de tuberculosis como la diabetes, la silicosis, que es una enfermedad en donde el paciente inhala sílice, bien, y genera lesiones a nivel de pulmón, paciente con gastrectomía o diversos tipos de cánceres. ¿Cuáles son las drogas? La isoniazida es la droga de elección, bien, disminuye un 93% el riesgo de enfermar si se la administra 9 meses y un 70% 6 meses. Menos de 6 meses no brinda la protección óptima y se recomienda una aplicación en menores de 35 años con mayor riesgo de enfermar. En pacientes inmunocomprometidos se recomiendan 9 meses de isoniazida. No existen interacciones con drogas antirretrovirales para pacientes HIV ni contraindicación durante el embarazo. El riesgo de toxicidad hepática, fíjense, en menores de 35 años es del 0,3% y del 3% en mayores de 35 años. Bien. La dosis habitual es de 5 mg kilo día sin sobrepasar los 300 mg de isoniazida. Y ante caso de resistencia a isoniazida o antecedente de reacción adversa de fármaco, puede reemplazarse por la rifapicina 10 mg kilo día durante 4 meses. La vacuna de la BCG se denomina cepa BCG, bacino biliado de Calmette y Garín, que es una variedad de subcepas derivadas del Mycobacterium bovis, que es del ganado. Se procede a la inyección en forma intradérmica de 0,1 mililitro en la piel, en la región posterior-externa del brazo derecho, es la que todos tenemos la cicatriz generalmente, que nos tenemos que fijar en el examen físico de los pacientes cuando lo revisamos que tengan el estigma de la lesión por la vacuna BCG. Hay algunos pacientes que no la desarrollan, entonces le tenemos que pedir el calendario de vacunación para ver si lo tiene colocado o no. Esta vacuna puede tener complicaciones locales, que es la lentitud en la cicatrización, tendencia a ulcerarse, infección local, abscesos locales, reacción pseudoexematosa, cicatrices queloides y lupus. Pero las complicaciones locales no requieren tratamiento específico para tuberculosis, como sí las regionales, que generalmente se caracterizan porque afectan el ganglio
local, dando adenitis, bien, eso generalmente vienen luego de varios meses de colocada la vacunación y las complicaciones sistémicas, como una BCGitis que se llama, que da afección a nivel sistémico, que es muy raro, se da entre 0,02 y 2 por millón de vacunados. Bien, y generalmente son pacientes inmunosuprimidos que requieren tratamiento como si fuese un paciente con tuberculosis con 4 drogas. Reacciones anafilactes, digamos, de tipo anafiláctica al Dextran, que es el contenido que tienen las preparaciones. Bien. Son las ventajas, que protege frente a la tuberculosis diseminada y las formas graves. Bien, ofrece protección cruzada contra la Mycobacterium leprae y otras microbacterias ambientales. Y la limitación es que no evita la infección, sino que protege a los ya infectados, no protege a los ya infectados y tampoco a la reinfección de la tuberculosis del adulto. Y que su protección es pasajera y limitada en el tiempo. ¿Qué protección da? Entre el 0 y el 80%, bien, dependiendo del estado clínico y nutricional del niño, así como el tipo de vacuna utilizado. El efecto protector es 64% de los pacientes, van a evitar que tengan meningitis, y de la forma diseminada 78%. O sea, ustedes verán que protege, sí, pero no del 100%. Indicada cuando al momento de nacer, nosotros nacemos, generalmente se indica la vacuna antigripal, antigripal, no estoy justo en la etapa de la gripe, así que estoy con el chip puesto. Se indica al momento de nacer, bien, o hasta los 6 años de vida, si el niño no tiene certificado de vacunación ni cicatriz. En los recién nacidos prematuros con peso inferior a 2 kilogramos se pospone, bien, hasta que alcance los 2 kilos, y la revacunación ha sido desalentada en la última década, pues no hay evidencia de que refuerce la protección, ya que nosotros estamos continuamente reinhalando los bacilos de Koch, estamos generando inmunización continuamente. Bien, de lo inmunocomprometido, en el recién nacido con madre HIV, con serología de HIV desconocida, con síntomas sugestivos de infección por HIV, no vacunar. Los infantes con infección de HIV con o sin síntomas no se vacunan. Bueno, estos son cuadros hechos por pacientes que fallecieron por tuberculosis. Bueno, muchas gracias.